Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional, Parashá en familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos como siempre la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso día de Parashá en familia para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en el programa del día de hoy, Parashá Tzaf, un Parashá extraordinario que nos conecta con nuestro Mesías siempre, con nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, un Parashá que espero que verdaderamente lo podamos recordar para siempre. Para todos ustedes, gracias por estar conectados en este programa. Les recordamos que se suscriban a este canal de Israel Casa Integral, donde están todos los diferentes parashás. Y si todavía el día de hoy no has ido a ver todos los diferentes parashás, te invitamos a que regreses para que podamos llegar al mismo nivel, podamos estudiar de la misma manera. Así que bueno, mis amigos, vayamos al parashá del día de hoy. Papel y lápiz, la enseñanza de esta semana. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, mis amados, este es el tiempo de Parashá Tzaf, nuestro Parashá número 25. Iniciamos el libro de Levítico en la semana anterior con el libro de Vayikra. En este primer libro o en este primer Parashá vimos toda la historia maravillosa de lo que tiene que ver con las ofrendas y mencionamos los 5 principales tipos de ofrenda. En la segunda parte, porque esta es una continuación obviamente, en este Parashá a partir del capítulo 6, verso 8, hablamos de el tema de ofrendas pero con una dirección diferente. La primera porción de Vayikra nos habla de las ofrendas que corresponden al pueblo, a todo el pueblo, a Israel, las 12 tribus. Mientras que en el segundo Parashá, a partir del capítulo 6, verso 8, vamos a encontrarnos con una ordenanza en la que específicamente el sistema de ofrenda va a ser dirigido a los sacerdotes, a los Kohanim. Así es que solamente voy a dar una pequeña instrucción en el capítulo 8 para entender el contexto de nuestro Parashá esta semana. Habló aún Adonai a Moshe diciendo: manda, observen por favor, aquí está la palabra sab, manda, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, está hablando de Aarón y sus hijos, ya este es un tema, repito, referente al sacerdocio, a los Kohanim. Esta es la ley del holocausto y esta palabra holocausto también la vimos en el Parashá anterior, que tiene que ver precisamente con la ofrenda de Olá, y ya hablaremos un poco más en detalle sobre esto. Ofrenda quemada, dice, este holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar alrededor de él. Y es interesante porque la condición para este fuego tiene que ver con el concepto Olá, y Olá tiene que ver con el concepto elevación. Elevarnos, subir, ascender. Y este fuego debe ser un fuego que permanece. Es un fuego que debe estar permanentemente expuesto. Así es que esa es la introducción a nuestro tema, recordando que nosotros estamos llamados a reconocer en esta enseñanza
que las ofrendas y los sacrificios que se presentan nos perseveran llevándonos a un tiempo de santidad. Hemos sido llamados como sacerdocio, llamado todo el pueblo de Israel a ser parte de este sacerdocio, y Él elige una nación santa, Israel, una nación que va a ser una nación apartada. Y dentro de esa nación, el tema de hoy, el reino de sacerdotes, que tiene como labor llevar precisamente su palabra, su Kadosh Torah, a toda la tierra a la que hemos sido llamados y para la cual también somos bendecidos. Baruch Hashem. Es un tema muy importante y muy, digámoslo, minucioso para estudiar. Hay varias cosas que es importante estudiar para recordar del tipo de ofrenda, porque pues nosotros escuchamos 5 tipos de ofrendas, pero hay que empezar a desglosar esos tipos de ofrenda para ver en Yeshua cómo se cumplió ese tipo de ofrenda. Déjame explicar algo. La ofrenda de holocausto, ¿verdad? Acuérdense que si eres de los que quieres hacer como una diagramación de la enseñanza, sería bueno que tomaras un cuadrito y empezaras a colocarlas para que siempre recuerdes los tipos de ofrenda y cómo esos tipos de ofrenda tipológicamente tienen que ver con nuestro Mashiach, porque pues para eso era ese tipo de ofrenda y ese tipo de los korbanot, ¿verdad? Primero, la ofrenda de holocausto. El motivo de esta ofrenda de holocausto es una adoración voluntaria, anual, implorando el favor de Adonai. Entonces, acuérdate, siempre que tú escuches la ofrenda de holocausto, recuerda que es adoración voluntaria. Ahora, ¿cuál es el significado de esa ofrenda? El significado de esa ofrenda es dedicación total a Adonai, no parcial. Por eso Romanos 12:2 dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Porque es una dedicación total a Dios. No dice ofrezcan la mano ni el dedo, ofrezcan todo su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, esa ofrenda que tiene que ver con el Mashiach, que el cordero de Adonai, la ofrenda de holocausto, el corbanón de holocausto, era sin ningún tipo ni de mancha ni de defecto. Cuando nosotros vemos la presentación de Yeshua, no tenía ni mancha ni defecto. Segundo, vemos la ofrenda de los cereales. Esa es la ofrenda de acción de gracias. Es asegurar una buena voluntad divina y es una ofrenda por el pecado de los muy pobres. En ese significado que está hablando es el motivo de la ofrenda, acción de gracias. Ahora, ¿cuál es el significado de la ofrenda de paz, de cereales? Es la consagración de la vida cotidiana con una relación divina con el Padre. Déjame decirte, hay gente que dice, yo tengo una buena relación con el Padre, pero tiene una pésima relación con sus alrededores, con el prójimo. Tiene que haber una relación divina con el Padre y una relación también coordinada con sus semejantes. Saludable. Claro. ¿Cuál es el tipo cuál es la tipología aquí con esa ofrenda? Que esa ofrenda Yeshua fue sin pecado, ¿verdad? Y era perfecto. Por eso es tan importante entender el nacimiento de Yeshua. Siempre tiene usted que preguntarse, gente que usted escuche, gente que usted siga, tiene que usted preguntarle, ¿usted cree en la divinidad de Yeshua? Sí creo. Ok. ¿Usted cree que Yeshua nació del espermatozoide de José? Si te dicen que sí, entonces no creen en la perfección de Yeshua. Porque Romanos 5:14 dice que la muerte, por el pecado de Adán, la muerte pasó por todos los hombres. Pastora Pili pasó por María, la que llaman la madre de Jesús. Sí, pasó por Miriam, porque ya no se llamaba María, sino Miriam. Entonces, si la muerte pasó por todos los hombres, es porque Adonai nos está mostrando que el pecado pasó por todos los hombres, pero no pasó por Yeshua. ¿Por qué? Porque la concepción de Yeshua fue divina. Entonces hay que hacer una auditoría a esa ofrenda cuando nosotros estamos hablando de lo que es
Yeshua. Ahora, hay otra tercera ofrenda y es la ofrenda de paz, que esa ofrenda también es acción de gracias, bendiciones y cumplimiento de un voto. ¿Qué significado tiene esa ofrenda en nuestras vidas? La paz, la sanidad, la fidelidad de Adonai. ¿Cómo se tipifica esto en Yeshua? Adonai hizo las paces con Yeshua hizo las paces, nos ayudó a hacer las paces con Adonai en la cruz. Cuando Yeshua murió en la cruz, lo que hizo fue reconciliar al hombre con Adonai. Definitivamente fue impresionante el cumplimiento de Adonai. Una cuarta ofrenda es la ofrenda del pecado no intencional, del pecado de purificación. Esa ofrenda tiene un significado impresionante porque es la expiación y el perdón de un pecado de emisión. ¿Cómo lo llevó Jesús a nuestras vidas? Porque Él es el sacrificio perfecto. Y fue el sustituto. O sea, quien tenía que morir éramos tú, cada uno de nosotros tenía que morir por nuestro pecado. Pero Jesús dijo, no, yo voy a morir por ti, yo voy a morir por cada uno de ellos. Esto se llama el sacrificio sustituto de nuestro pecado. Número 4, la ofrenda por transgresión o la ofrenda de culpa, que es muy diferente a la ofrenda de holocausto. Esta ofrenda de culpa es el mal uso y el rechazo de lo que pertenece a Adonai. Esa ofrenda, ese significado, es la expiación y restitución por haber maldecido o por habernos comportado indignamente ante el Señor. ¿Cómo Yeshua tipifica esa ofrenda? Porque es la expiación por los daños y perjuicios causados por el pecado. ¿Qué es eso? Remisión de pecados. Correcto. ¿Dónde se hacía? Una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. Es y interesante. una última, pastor. Bueno, okay. Ya termino. La ofrenda de vino, libación, que está acompañada del holocausto de ofrendas de paz, pero nunca las ofrendas por el pecado o por la culpa. Esta ofrenda es un símbolo de gozo. ¿Cómo se cumplió? Tengo palabra para ti en eso. La sangre derramada del Machía es la ofrenda de libación. Por eso es tan importante todo el proceso que parachá está hablando de la sangre. Y en eso vamos a hablar un poquito más adelante. Camilo, yo me tomé un momento para explicar estos tipos de ofrenda con la tipología de Yeshua, porque a veces no le hacemos relación a los korbanot ni a las ofrendas de Vayikra con lo que es el sacrificio de Jesús. Claro, y yo creo que muchas personas en el video pasado nos hablaron acerca de eso cuando hablamos y dijeron, wow, yo verdaderamente nunca lo había conectado. Por eso esta semana cuando grabamos con el maestro Rico, fue tan importante, y por eso es tan importante el estudio del templo, y se los digo, creo que nosotros tres podemos decirlo, que mientras más y más y más estudiamos, más tenemos que estudiar el templo, porque lo que Yeshua vino a hacer, como lo dijo la pastora, es una conexión entre el templo físico y el templo espiritual que estaba al frente de ellos, tanto que le dice, en 3 días destruiré este templo, al tercer día lo levantaré. ¡Wow! ¿De qué estás hablando? Estaba hablando del Mishkan que estaba al frente de ellos espiritual. Cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de esto en la conexión de Yeshua con Levítico capítulo 7. Estás escuchando Parashá en Familia. Baruch Hashem. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bueno, me tomo unos minutos para hacer una conexión de Levítico capítulo 7, que es de este Parashá de Tzaf, siempre conectando con nuestro Mesías, porque puedes puedes recibir una gran cantidad de información de rabinos en el internet, de Google, de YouTube, de rabinos que te van a hablar de este Parashá, y Baruch Hashem, porque vas a recibir una gran cantidad, pero desafortunadamente no te van a conectar
con el sacrificio de Yeshua, de Isaías 53, y esa parte es muy importante. Así que siempre aquí en Parashá en Familia y en el Ministerio de Israel Casa Integral queremos darle la gloria a nuestro Mesías y la prioridad. Así que Levítico capítulo 7, verso 16 nos habla de los sacrificios importantes que se harían en el tabernáculo y habla de un tiempo, de un moedim muy importante para nuestra vida, porque nos hace la conexión, como lo estaba haciendo la pastora, entre nuestro Mesías Yeshua y los sacrificios del templo. Mira lo que dice. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que él quedare, lo comerían al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Aquí nos da un moedim, una fecha muy, muy importante, porque nos dice al tercer día, y nos da las instrucciones de lo que pasa. Muy bien, vamos a conectarlo entonces con el Brit Hadasha, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53. Aquí hablamos de una famosa cita que se usa muy popular y que verdaderamente creo que necesitamos entenderla un poco mucho mejor. En 15:53, en el inglés la conozco mucho mejor, pero lo vamos a leer en el español, por supuesto. Porque es necesario, escuche bien, que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿De qué está hablando? Del cuerpo físico, de esto. Mira, lo voy a leer una vez más. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué pasa cuando morimos? Pues por eso las reglas de Levítico también, al no tocar un cuerpo inmundo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en esto cuando morimos. Pero mira, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, aquí está la promesa, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. En victoria. ¿De dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ok, regreso a esa parte del 55 porque en los funerales normales se usa esta frase, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Predican los predicadores. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues literalmente estamos viendo el cuerpo. Si tienen el cuerpo presente, literalmente está ahí. Esa es la victoria de la muerte. O sea, el pecado de la muerte es el pecado. Y ahí vemos a una persona que ha muerto y que literalmente ahí está la victoria de la muerte. Pero la promesa es que Yeshua nos resucitará así como Él resucitó. Entonces, en el libro de Oseas, lo estoy conectando porque tiene que ver mucho con el tercer día y después ya lo vamos a conectar con nuestro Mesías. En el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2. ¿Cuál fue la canción? Primera de Corintios. Libro de Oseas, capítulo 6, verso 2. Las debería haber traído ya. ¿Lo tengo? Sí, adelante. Ok, entonces lo leo. Dice el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2. Nos dará vida después de 2 días. Ajá. En el tercer día nos resucitará. Amén. Y viviremos delante de Él. Literalmente, lo acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53. Nos está diciendo que Dios, en su gran misericordia, estos 3 días aquí, en la parte ya de resucitar de nosotros, no son días literales, ¿no? Pero también tiene una conexión bien profunda que podemos hacer en otro estudio. Pero lo que quiero decir con todo esto es que Yeshua al tercer día tenía que resucitar, ¿sí? Y también hay un estudio muy, muy importante de esto, cómo Yeshua resucita en el día correcto y no en el día tan prometido en lo que se conoce como el Easter y todas estas cosas, ¿no? Así que bien importante. Y vamos a leerlo también, pastor, el libro de Juan, capítulo 19, porque aquí ya vemos la conexión tan extraordinaria. Ahora, ese sacrificio que se hacía
en el templo, en el Mishkan, era importante que le colocaban sal a esta comida para que al tercer día, bueno, al 2 días, ya al cumplir el 3, pudieran comer esta comida. Y aquí vemos la conexión con nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua, estoy en el verso 40, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahí yo escribí en mi cita bíblica Levítico capítulo 2, verso 13. Pues vayamos para que podamos conectar todo. Levítico capítulo 2, verso 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Déjame decir algo en este momento, no pierdas el hilo en el que estás compartiendo, porque estamos uniendo todos estos puntos. Y recordemos esto: el corbán, la palabra corbán, que tiene que ver con sacrificio, con ofrecer esa ofrenda. Recordemos que en el libro de Juan, también en el capítulo 1 y en el verso 29, aquí mismo donde estamos ahora, nos dice una palabra maravillosa, y él es el cordero, a ver, que quita. Capítulo 1, verso 29. He aquí. Dice: en el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el corbán El corbán. de Adonai, que quita, remisión, el pecado del mundo. Amén. Entonces, ese corbán que se está ofreciendo, y ahora ese corbán, ahí en el punto en el que tú estás, la lectura, en el que se está preparando la sal y se prepara todo, como lo vimos en Levítico, nos está indicando de una ofrenda encendida. Amén. Continúa. Amén. Y a este versículo de Juan capítulo 1 verso 29 está el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 9, y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Adonai, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el verso 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado Amén. es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Yeshua literalmente es ese corbán Amén. que quita el pecado del mundo. Entonces, conectándolo una vez más al libro de Juan, donde estamos allí, ya para terminar mi punto, aquí vemos la preparación del cuerpo de Yeshua literalmente de la misma manera como lo estaban preparando en el templo, ahí al frente de donde estaban crucificando al perfecto Cordero. Al primer día de la semana, Juan 15, capítulo 20. 20. Aquí vemos también una parte de traducción un poco diferente entre el inglés, el español y el hebreo, porque el verso 42 dice, en español: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. El inglés lo llama el Preparation Day, que en verdad es el viernes, el día de preparación para entrar a Shabbat, ¿no? Bien, connotaciones bien importantes que después tenemos que hablar. Que por eso es que se celebra resurrección en domingo. Claro, porque no hacen bien allí la cuenta y la matemática. Pero bueno, para ya terminar, aquí vemos ya la connotación de lo que es la resurrección de Yeshua, en el capítulo 20, verso 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que Yeshua había resucitado, porque aún no habían entendido la escritura. Aquí es muy importante para nuestros amigos. ¿La escritura cuál? Pues la Torá, porque aquí no estaba escrito esto. Esto que estamos leyendo no estaba escrito, estaba sucediendo. Este libro después fue escrito años después, donde ellos dijeron, bueno, aquí el espíritu, el Ruach los inspira a lo que pasó, pero aquí le estamos hablando de la escritura de la Torá, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y Saulo, en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, nos está recordando que es importante la resurrección, porque en este tiempo
habían clases de escuelas del templo saduceos, que no creían en la resurrección. Por eso la resurrección de Yeshua es tan importante, porque el Mesías cumple la profecía que al tercer día, literalmente, él hizo el sello de todo. Correcto, y es muy importante lo que acabas de mencionar de la profecía, porque precisamente Moshe cumple una labor, ¿cuál? Una labor profética. Y dentro de las características del profeta, una de las características más importantes es que lo que se anunció se cumplió. Amén. Y todo lo que Moshe escribe en la Torá se cumplió. Hay un cumplimiento. El mismo Yeshua dice, todo lo que ha escrito Moshe de mí, Amén, tiene un cumplimiento. Número uno. Y número dos, es importante que el concepto profético, recordemos que en Éxodo 20, en Shemot 20, el Eterno habla y todo el pueblo escucha la voz. Pero también recuerden que el pueblo escucha también cuando el Eterno Adonai habla con Moshe. amén. Es decir, eso nos da la credibilidad de entender la voz profética. ¿Esto por qué lo menciono? Porque es que hoy por hoy tenemos muchos títulos ministeriales. Entonces tenemos escuelas proféticas y recibimos un título acreditado como profeta. Pero es que la profecía no viene de un título académico. La profecía viene de la voz del Eterno a la persona y viene con una certeza absoluta en el que no cabe la menor duda. Entonces, es importante recordar que en este tema que estamos tratando de Parashá de semana, en familia, la palabra korbanot nos habla de las ofrendas que ya la pastora explicó. Y el corbán, como lo explicamos hace un momento, nos habla es el singular. La palabra corbán está en singular como ofrenda. Esa palabra ofrenda viene de la palabra karab, que significa acercamiento. Amén. Cuando nosotros nos acercamos, por eso en la palabra holocausto o la ofrenda de Olá dice que es un fuego que asciende, porque ese ascender significa que hay acercamiento. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando nosotros nos acercamos a la Torá, cuando nosotros meditamos, escudriñamos la Torá, encontramos dos aspectos bien interesantes. Número uno, que hay un aspecto que es el aspecto material. El aspecto material al que mucha gente hoy está aferrada. La gente se aferra a los contextos materiales, físicamente, el dinero, las propiedades, aún su propia vida. Y esto, entre comillas, es uno de los mandatos en las 10 palabras, el número 10, que es la codicia. Nos volvemos codiciosos. Al volvernos codiciosos, tenemos un texto o tenemos en nuestro corazón el egoísmo, la vanidad, el pleito, la contienda. Ese es el concepto material, y ese concepto material es limitado. O sea, un día vamos a morir, partiremos con el Eterno y nada nos llevaremos. Es decir, el concepto material es limitado. Pero hay un concepto que es importante para este parashá, y es el concepto espiritual, el olá, el fuego, el acercamiento. Recuerden esta frase muy típica que en otro tiempo utilizábamos, el primer amor. Es que tú estás en el primer amor. Y como estás en el primer amor, por eso es que vienes a todas las reuniones, por eso es que estudias el parashá, por eso es que estudias los módulos, pues porque obviamente estás en el primer amor. Pero la verdad, yo ya llevo tantos años en la que pues yo ya no necesito. Pues aquí la palabra nos está diciendo que debe haber un fuego permanente, y este fuego tiene que estar encendido. Y lo que la palabra nos está diciendo es que el fuego encendido nos habla de la permanencia, del acercamiento y de la gratitud. Porque una de las ofrendas que estamos presentando en este parashá es precisamente la ofrenda de gratitud, que la voy a definir un poco más adelante. Pero ¿por qué quiero mencionar este punto? Porque cuando hablamos del fuego y de acercarnos a la Torá en el corbán, de la palabra karab, tiene que ver con nuestra manera de pensar. ¿Cómo nosotros nos acercamos a él? Depende nuestra manera de pensar. Depende nuestra manera de presentar nuestra ofrenda. Si yo presento mi ofrenda, digo, fuego encendido, la pasión que tengo por la palabra, si la presento, bueno, es que este chaval, pues probablemente no voy, la verdad, estoy un poco cansado, tengo otras ocupaciones que hacer. Si tienes prioridades distintas a Shabbat, entonces el olá, el fuego que estás presentando al Eterno, no te está acercando a nada. Porque mi prioridad
en este parachá es presentar mi ofrenda encendida. Y tú decías, como el libro de Romanos, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, encendido, de acercamiento. Y cómo el Eterno puede estar conectado y escuchar mi clamor cuando yo tengo un corazón agradecido, cuando yo tengo un corazón avivado, cuando yo tengo un sentir en el espíritu. No hablo de sentir en las emociones, sentir en mi espíritu el fuego y la pasión por presentarme con Él como una persona que no tengo absolutamente nada más, sino en la permanencia con Él. Por lo tanto, aquí el pensamiento tiene un valor extremadamente importante, porque la mente nos domina. Y cuando somos llamados a presentar ofrenda, la mente nos quiere dominar diciendo, no es necesario. Tú lo decías, creo que en uno de los programas esta semana, la gente hoy dice, no, ya hoy no tenemos templo, ya hoy no se necesita la ofrenda, ya Yeshua pagó todo en la cruz, y ya la Torah fue abolida, y esto y lo otro, y tenemos mil excusas. No es lo que la palabra nos quiere decir hoy. La palabra es viva ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, yo tengo que entrar en esta ofrenda a un nivel de ascender, de reconocer que sin Él nada podemos hacer. Amén. Amén. Una particularidad que quiero trabajar con ustedes y con el Parachá en familia es enseñar un principio que hay en este Parachá que tiene que volvernos a nosotros y como hacernos reflexionar. Muchos de ustedes posiblemente no han escuchado esto y quiero que lo escuchen cuando volvamos de la pausa. Definitivamente, estudiar Parachá en familia debe de ser una prioridad muy grande dentro de una familia. Pastora Pili, eso no es más fácil porque mis hijos ahora no quieren entender nada de Torah. No, es que estudiar Parachá en familia no es enseñarles a tus hijos el hebreo. Sí. No estamos diciéndote que les enseñes hebreo, le estamos pidiendo que abran un altar familiar. Amén. Donde se lea la palabra de Adonai y se hagan preguntas y tú estés dispuesto a responder preguntas, porque muchos de ustedes creen que no, espérate, le pregunto al pastor o pregúntale tú. No, tú como padre tienes que prepararte para responder preguntas desde una perspectiva bíblica bien clara y bien profunda. Vamos a una pausa y quiero volver con ustedes a hablar de la sangre. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torah. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bien, en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico capítulo 7, vaya conmigo un momento, por favor. En el verso 26 hay una señal allí que necesito que la veamos en este Parachá, que Adonai nos la deja para que tengamos mucho cuidado. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar, en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Déjame decirte algo. Hay una recomendación muy grande de Adonai. Y sabes, en las tradiciones históricas de nuestros pueblos o en las culturas de nuestros pueblos, que ninguna sangre tomaremos, ni siquiera donde seamos esparcidos, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen que ver con la sangre y posiblemente hemos cometido el error de tomar o comer sangre. Déjame explicarte algo. En Levítico capítulo 17, verso 11, es importante entender que la sangre tiene vida. Que todo ser humano tiene sangre. Y que esa sangre es la vida del ser humano. Ahora, muchas personas, por eso Vayikra se toma el momento de explicar cómo se hace el sacrificio del animal. El animal no puede sufrir. Si el animal sufre, entonces el corbanot ha sido mal sacrificado. Y ahí lo que estás hablando, ¿te acuerdas de la gráfica que te envié?
Sí. Es bien importante allí porque con eso dicho, hay el Cohen Gadol sabía literalmente en qué lugar Sí, se hacía el corte, porque muchas personas a lo mejor afuera que no conocen de esto y estudian, mira, mismos cristianos dicen, oye, pero qué mal, y el pastor comentó algo que es muy importante. ¿Sabías que en los niños ellos estudian desde Vayikra, es el primer parasha, y uno dice, wow, pero unos niños los ponen a estudiar lo que es sacrificio del templo? Sí, porque mira que es el sacrificio vivo que explicaba el pastor hace unos tiempo atrás. Para no cortarte, ellos sabían literalmente dónde cortar para que el animal no sufriera. Y es importante, me gustaría que tuviéramos esa imagen porque es tan importante. Y le cortaban justo en ese lugar. Ahora, ¿sabías que los animales impuros no tienen esa vena? No. La vena que baja sería la vena ¿Aorta? Casi como la aorta. Los animales impuros no tienen esa vena. Entonces, al cortar esa vena, ya se desconecta la parte del oxígeno y el animal no sufre. Por eso hoy en día nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con la comida que comemos, porque no, y es desafortunado porque en verdad a veces uno ni sabe. Bueno, en estos pueblos donde nosotros sí vivimos, sí se puede hacer donde podemos escoger si queremos comer comida de granjero. Sí. Sabemos que a lo mejor el granjero va a tener una comida más especial, pero porque se me vienen tantas cosas a la mente, la comida de un animal que ha sufrido no es se restringe. Y el daño que le hace al cuerpo del ser humano. Y nos hace daño a nosotros mismos. La carne no es la misma, porque cuando el animal sufre, la carne se vuelve densa. Uh-huh. Tremendo. Claro. Dijiste algo que viene a colación, por favor, no me dejen olvidar de la comida algo. Por ejemplo, en nuestros países es muy tradicional la corrida de toros. ¿Sabías que el animal está sufriendo y está derramando sangre? Y es algo que la Torá prohíbe. Eso es importantísimo entenderlo. 3. ¿Sabías que es prohibido en la Torá tener una relación sexual con una mujer que está menstruando? Eso es algo que es una contaminación a un grado impresionante de Torah. Por eso la mujer tiene que hacer una midá de oración, porque está en un tiempo, y cuando sale esa midá tiene que hacer un rito de purificación, porque así ha estado en un proceso de inmundicia, botado de inmundicia. Ahora, pero en la comida, en nuestros países se acostumbra a comer una morcilla, no sé cómo le digan en esos países, pero morronga, creo que le dicen. Bueno, esta es una comida prohibida en la Torá. La comer el hígado es una parte del cuerpo del animal prohibido en la Torá. Tal vez tú no lo sabías, pero yo quiero hacerte una explicación bíblica, y es porque Adonai no quiere que nuestro cuerpo sufra. Tú sabes que el deterioro del cuerpo humano ha sido por la profanación que hemos tenido con el cuerpo humano en la comida. Hay gente con problemas serios. O sea, en la ciudad donde nosotros vivimos, vemos mucha gente, digámoslo, de la tercera edad, de esa manera, pero ya esa gente está tan deteriorada. Wow. Y tú dices, ¿pero por qué? Es una ciudad donde es prácticamente campo, es una ciudad muy tranquila, pero tú ves a la gente deteriorada, casi no pueden caminar. Y yo te voy a decir algo, la mayoría de estas personas consumen muchísimo barbecue de cerdo. Es increíble, es la comida que más les encanta. Entonces, y cuando uno ve eso, uno ve el deterioro del cuerpo humano a su máxima potencia. Yo tengo que decirte algo al respecto. Adonai quiere que nosotros cuidemos la comida, pero en el templo, en el Mizkan de Adonai, el derramamiento de sangre era algo súper delicado porque era el sacrificio. ¿Sabías que para Adonai, hoy me pasó algo tremendo cuando estaba grabando la oración del Padre Nuestro? Dice, Padre Nuestro, le dijo Jesús, enséñanos a orar, Padre Nuestro, santificado. ¿Qué es eso? Jesús nos dice, acérquense al Padre. Y el pastor ahorita dijo,
Dios, que nosotros tenemos que acercarnos al Padre. ¿Sabes cómo es nuestro acercamiento al Padre? A través de la sangre del Mashiach, que nos acercó al Padre. Cuando el Padre nos ve, ya no ve a Camilo, ya no ve a Roberto, ya no me ve a mí. ¿Qué ve? La sangre del Mashiach que vino a nosotros. Entonces es cosa santísima. La palabra lavados por la sangre no está en la Torah. Tal vez la hemos utilizado mal. Tal vez hemos dicho, lávanos con tu sangre, pero es que la palabra lavados en la sangre es una terminología romana. Sí, es un ritual, de hecho. Por eso... Hay y recomiendo, pastora, no para interrumpirte, pero como son cosas que se vienen a la mente, les recomiendo que vean la película de... Roma. No, hay una que salió hace reciente cuando grabamos este video, la de Lucas. Creo que la llaman Pablo, pero se trata más de Lucas, cuando Pablo Saulo está en la cárcel. Esa creo que ustedes todavía ni la han visto. Y allí, en esa película, ¿cómo se llama el actor que hizo en La Pasión de Cristo? Ese mismo... Sí, ese mismo actor actúa como Lucas en esta película de Pablo, y quiero para que ustedes cuando la busquen vean esa película, porque allí muestran el lavamiento de sangre que los romanos practicaban. Claro. ¿Y por qué esa frase se volvió tan popular? Porque ellos hacían una práctica al dios Sol, un rito donde literalmente tomaban un vaso y se lavaban de sangre. Así que tenemos que comenzar a ver todas esas cosas porque son cosas bien importantes. Documental que vimos, también recuerdas de Roma, toda la Roma. Serie impresionante, una gran producción de la BBC, de hecho, de Roma. Son muchos capítulos, pero cuando vimos ese capítulo impresionados, porque lo que hacen es el ritual de tomar un toro, colocarlo sobre, elevarlo, y posteriormente al sacrificarlo, la persona se coloca bajo de ese animal y toda la sangre lo lava. Y rompiendo la ley toráica de hacer sufrir a un animal. Es el proceso del ritual. De allí esa palabra lavados con la sangre. Hay que hacerle un cambio. Yo creo que vamos a hacer... O la otra palabra vamos a trabajar sobre ese tema, algo que sería bueno presentar. Muy bien. Grabé ayer para el ayuno de purificación, con respecto a lo que Camilito dijo, grabé una enseñanza acerca de lo que es la Semana Santa pagana. Porque también eso tiene que ver con los sacrificios de Vallicrá. Todo lo que es el sacrificio, y perdón la expresión, porque esto era lo que quería decir, lo dije, la palabra sacrificio no es correcta. La palabra sacrificio es una palabra que tiene contexto romano de dioses paganos. Sacrificio es decir que los padres le llevaban los hijos al dios Dagón y los sacrificaban. Eso es sacrificio en los templos paganos. Nosotros tenemos que hablar de korbanot, que es la palabra correcta. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es el korbanot en Vallicrá, y nosotros vemos lo que es el sacrificio de la tal llamada Semana Santa pagana, a ti te parecerá sonar durísimo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Y empezamos a ver todo el proceso de lo que ha sido culturalmente las tradiciones metidas para quitarle la autoridad a la semana o a las convocatorias, mejor, que tienen tan importantes de las Moedim. Entonces, todo esto cobra sentido. ¿Saben cuándo cobra sentido todo esto en nosotros? Cuando estudiamos Torah. Si no estudiamos Torah, seguimos simplemente con una mentalidad neotestamentaria, sin hacerle auditoría. Entonces no vamos a entender el sacrificio, no vamos a entender cuando a Yeshua le atravesaron la lanza porque salió sangre, porque tenía que ver con el sacrificio, en lo que está hablando de lo que es, el korbanot, de lo que está hablando el libro de Vallicrá, por qué Yeshua llevó una corona de espinas. ¿De dónde? Porque acuérdense que al korbanot había que colocarle la mano sobre la cabeza para sentir al animal y a la vez traspasar el pecado al animal. ¿Por qué Yeshua tuvo 6 heridas en su cuerpo y resucitó? Porque Yeshua no resucitó con heridas, resucitó con señales. Y ninguno de sus huesos fue roto. Exacto. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Porque era como se hacía el korbanot en el libro de Vallicrá. En el templo. Entonces, si entendemos esto,
entendemos ahora nuestro corbanot, el cordero inmolado que llevó nuestro pecado. Acuérdense, 2 palabras importantes que aprendimos: redención y remisión. Ahora, fíjate que estábamos mencionando, todo lo que estamos viendo en Levítico viene en el proceso, venimos de Shemot, pasamos a Levítico en Vayikra, y recordemos que está el proceso del Mishkan, los utensilios, la forma de construcción, todos los elementos, los diseños, etc. Pero recordemos que en este tiempo del Mishkan, el Mishkan propiamente dijimos es un microcosmos. Encierra el cosmos y más allá. Mucho más. Como diría alguien, el infinito y más allá. Mucho. Entonces, cuando ese tabernáculo representa el cosmos, es la maqueta en miniatura del cosmos, de toda la creación. Por eso todo cuanto se sucede en el microcosmos, todo cuanto se sucede en el Mishkan es todo lo que vemos precisamente a través del texto bíblico, es el cumplimiento. Ahora, me parece muy interesante, solo permítame mencionar esto. Cuando hablamos de las ofrendas, y ya las mencionamos la semana anterior, la pastoral también la retomó al principio de esta reunión, recordemos que todos los elementos del cosmos están involucrados, es decir, los elementos minerales, los elementos vegetales, el alimento animal y el hombre, es decir, el reino mineral. El reino mineral que corresponde a todos los elementos inanimados, no tienen vida, en hebreo domen. Los alimentos, el reino vegetal, como lo vimos con las semillas y demás, es el elemento que florece, en hebreo sameach. El reino animal es un animal, el elemento vivo, que lo vemos cómo se produce el tiempo del corbán, y es la palabra en hebreo hay. Pero también hay que recordar que hay un sacrificio, un corbán, que es el hombre, el dabar, el hablar. Y cada uno de estos reinos del cosmos, del microcosmos, del Mishkan, lo que hacen es que nos conectan. Cada uno de estos reinos nos conectan, nos llevan de una manera elevada a acercarnos, recuerden la palabra corbán, acercarnos al Eterno. ¿Para qué? Para que al elevarnos nosotros tengamos un tipo de conexión, un tipo de vida espiritual. Cuando vivimos la Torah, tenemos que vivir la Torah ¿de qué manera? Siendo una vida en Kadushá, en santidad. Por lo tanto, cuando hacemos la ofrenda, no se hace una ofrenda por un asunto meramente físico o por un interés de carácter personal. Nosotros tenemos que cumplir con la ofrenda desde el punto de vista número 1 de la oración. La oración es el poder que nos permite elevarnos en el acercamiento con el Eterno. Amén. ¿Y por qué? Porque recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y esa tefilá, repito, es la que nos permite conectar con el Creador. Fíjate algo interesante que está pasando ahora en estos días justamente con el tema del virus y toda esta situación tan delicada en el mundo. Estamos llevando todas las noches la reunión de oración. Amén. Y los hermanos entran a través de los medios, las redes, y aquí aprovechamos la tecnología, y lo que hacemos es entrar en un tiempo de tefilá, y nos impacta cómo escuchar a tantos hermanos en cada nación. Eterno Dios, qué maravilla lo que está pasando, intercediendo, orando. Pero de todo lo que quiero que resaltemos en esta ofrenda de fuego encendido es la palabra Corbán Todá. Corbán Todá, que significa el corbán de gratitud, de agradecimiento. Y este corbán de agradecimiento que está en Levítico capítulo 7, verso 12, corbán de agradecimiento es para que nunca olvidemos que para mantener nuestra comunión en el acercamiento con el Eterno, debemos presentarnos siempre con un corazón totalmente agradecido, con acción de gracias. Voy a leer tal vez 1 o 2 textos, si quieres, Camilito, ayúdame por favor, con Efesios capítulo 1, verso 16 y 17. Pastora Pili, por favor, ayúdame con Efesios capítulo 1, 16 y 17. Pastora Primera de Tesalonicenses 5, 16. Y yo voy a leer un texto en Colosenses. Pero esto es solo para recordar que evidentemente gratitud. Miren, hermanos, hoy estamos frente a una pandemia. Las estadísticas muestran unas estadísticas aberrantes.
en un solo día 1,000 personas muertas. Estamos viendo las escenas dantescas en los países latinos, nuestros países, caso de Ecuador, ver a estos cuerpos en las vías, tirados, despojados, en estado de putrefacción, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros estamos aquí, somos vulnerables, directos a cualquier circunstancia como esta. El hecho de que estemos guardados y protegidos en la mano del Eterno es la razón más importante que tenemos hoy a través de este parachá, de decirle al Eterno: con gratitud me presento a ti, con un fuego ardiente, con un fuego expuesto delante de ti, Eterno, para agradecerte cómo tú nos bendices, cómo tú nos guardas, cómo tú nos alimentas, cómo tú nos provees. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice: y la paz de Adonai gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Camilito. Amén. Tu cita. Efesios capítulo 1. Versos 16 y 17. Verso 16 y 17. Dice la palabra del Eterno. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre, el Abba de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. En el conocimiento de Él. Maravilloso. Qué tremendo. ¿Y tu cita? Orad sin cesar. Con acción de gracias. Amén. Entonces, nuestra ofrenda hoy, recuerden que la ofrenda de hoy va dirigida ¿a quién? Al sacerdocio. ¿Y nosotros qué somos? Nación santa, Amén. Pueblo escogido, Real hemos sido llamados, sacerdocio. un real sacerdocio. Por lo tanto, nuestro tiempo de sacerdocio tiene que ser un tiempo de santidad. Y quiero insistir, perdónenme que insista tanto en esto, en nuestros pensamientos. ¿Cómo puede ser que hoy tenemos tanta tecnología disponible? Y cuando tú te sientas en casa, y se los puedo compartir como testimonio, esta mañana estaba desarrollando el estudio, desde muy temprano, 5 de la mañana, he estado estudiando y tengo unas notas maravillosas. El tiempo no nos da para compartirles lo maravilloso que estoy encontrando en este Pero texto. Pero mañana puedes seguir. Y si presentamos una ofrenda de agradecimiento, que es lo que estamos mencionando, y aquí viene toda la explicación, porque Torah es un árbol de vida. Sí. Torah es Torah de agradecimiento, Torah de purificación, Torah de salvación, Torah de vida. Entonces, la Torah tiene un ceder para cada elemento que nosotros tenemos. Pero cuando estamos estudiando, nos encontramos que la tecnología, ¡tlin!, un timbrecito, ¡tlin!, y entonces estamos concentrados en el estudio, repito, estoy dando mi testimonio, estoy concentrado en mi estudio y un clic y automáticamente el pensamiento se distrae. ¿Eso qué hace? Nos desconecta. Entonces, para que nosotros mantengamos nuestra conexión con el Eterno, tenemos que entrar a un proceso. ¿Cuál? Reconocer que hay algo que nos impide conectarnos. ¿Qué es lo que te impide conectarte hoy con un olor grato al Eterno? ¿La tecnología? Bueno, pues si es esta la tecnología, la tecnología no me puede distraer. Si son los deportes, si es el shopping, el Netflix, la televisión, el dormir, el pasar otros tiempos de ocio, te desconectan de este parashá, tetzá, de sacrificio y de olor grato al Eterno. Necesitamos entrar en un tiempo de Korban Todá, de gratitud, porque el mejor tiempo que tenemos para orar y dar gracias es ahora, justamente frente a esta situación que estamos pasando. Amén. 3 cosas con las que yo quiero terminar en este parachá. Número 1, pues la explicación de las ofrendas, de los korbanot. Y número 2, hay algo súper importante en el capítulo 8, que es bueno resaltarlo, y es la consagración de Aarón y de sus hijos. La palabra consagración en el hebreo milium, oiga eso, milium, acuérdense que va a haber otro milenio y va a tener que ver con consagración también. Pero hay un verso que quiero explicar para terminar el tema. Viene todo el proceso donde Adonai le dice cómo va a consagrar a Aarón y a sus hijos para el ministerio. Pero en el verso 24, cuando tú lo lees, tú dices, no entiendo esto y quisiera tomarme unos minutos para explicar. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso moché de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas,
sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de los pies derechos, y roció la sangre sobre el altar alrededor. Óigame, tomó de la sangre del corbanot y le roció en la oreja derecha, les colocó con el pulgar con los pulgares sobre las manos derechas, sobre las orejas, sobre las manos derechas y sobre los pies derechos. ¿Por qué? ¿Por qué significa esto, pastora? La oreja quiere decir oye. ¿Sabes por qué es tan importante escuchar? Oye Israel, Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sabes por qué Romanos 10:17 dice, escucha, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Adonai? Cuando yo les pongo a ustedes en los devocionales, haga un rótulo, grábelo, porque usted necesita estar escuchando Torah. Eso tiene que ver con oye. La mano derecha tiene que ser con tomar. El sacerdote tenía que estar santificando sus manos. Y el pie derecho tiene que ver con lo que caminas, por dónde pones tus pies, en dónde estás afianzando tu vida. Wow. Entonces, por eso la Torah dice en el Salmo 119, 115, lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la consagración de nuestras vidas. Todo lo que escuchas. Es una enseñanza que les doy todos los días a mis hijos. Yo les digo, cuidadito con lo que estás escuchando de música, porque tus oídos están sintonizados a la voz de Adonai, con la música cristiana o con la música secular. Ojo con eso. Número 2. Cuidado con cómo utilizas tus manos en tu vida espiritual, en tu vida física. Y número 3, cuidado donde pisas. Una de las cosas que Camilo tiene mucho de eso conmigo, y es que tenemos mucho cuidado donde pisamos o donde entramos. ¿Por qué, pastora Pili? No dice la palabra de Adonai que donde tú pises la planta de tus pies será tuyo. Óigame, un momentito, no le tome un texto sin contexto. Claro. Un hijo de Adonai no tiene nada que hacer en lugares profanos. Un hijo de Adonai no está pisando templos profanos. Ni restaurantes. Ni restaurantes profanos. No, un hijo de Adonai sabe dónde tiene que pisar, porque nuestra vida está consagrada a Adonai. Amén. Enseña eso a tus hijos en principios espirituales y te aseguro que cuando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, eso tiene que quedar marcado en la vida de tu hijo. Por eso cuando el sacerdote Elí, Samuel estaba escuchando, oye, y le dice, Samuel, Samuel. O sea, le estaba sintonizando el oído a Adonai, a Samuel. Que Adonai nos sintonice el oído cuando nos esté llamando y nos diga, Camilo, Camilo. Y que Camilo conteste, heme aquí, Adonai, amén. Aquí estoy. Muy bien. Amén. ¿Quieres una conclusión mía? Sí, sí. Vamos a las conclusiones y regresamos con el programa del día de hoy, ya en los pocos minutos que nos quedan de este día. Muy bien. Conclusiones del Parashá en familia. Bueno, muy bien, entonces mi conclusión ya para el programa del día de hoy, regresando a lo que estaba conectando con la parte mesiánica de que Yeshua nos resucitará. El rey David, yo creo que fue a su lugar de descanso con esta preocupación, digamos años o meses antes, ¿no? Pero ya al final él entendió, dijo, no, el Eterno me ha prometido que primero que todo de mí saldrán reyes, ¿no? Nuestro rey Yeshua, del linaje de David. 2, le prometió que lo resucitaría. Tanto que lo vemos en el libro de Salmos capítulo 16 y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué corrupción? O sea, que al tercer día, sí me entiendo, en el sentido de que mi carne no se dañará, mi carne permanecerá para siempre. Claro, no la carne física, estamos hablando de la persona espiritual. Por eso allí entran tantos temas tan importantes, la resurrección de los muertos. Nunca Yeshua visitó el Seol. Exactamente, porque
nunca fue, la Biblia no lo dice, que nunca vio corrupción. Amén. Nunca vio corrupción. Esto es muy importante para nuestra conexión mesiánica. Muy bien, y mi conclusión, voy a leerla, porque este estudio es maravilloso, tiene mucho detalle y lastimosamente no lo podíamos compartir todo. Ahora dice este texto: la Torá se compara con el fuego. Así como el fuego del altar quema las grasas, de la misma manera la Torá quema el materialismo, el cual se ha apegado a las personas. Quien quiere arrepentirse de este materialismo y de esta grasa debe ayunar. Pastora, creo que le va a gustar esto que estamos leyendo. Ayunar, porque con el ayuno se reduce la cantidad de grasa en el cuerpo. Pero aquel que estudia Torá no necesita ayunar, dado que el fuego de la Torá purga todos esos deseos materiales. Por lo tanto, es necesario que a través del ayuno espiritual, en oración y agradecimiento, limpiemos nuestro cuerpo y lo presentemos en sacrificio vivo. Esta es mi conclusión. Muy importante. A quemar grasa, pastor. A quemar grasa. A ayunar. Y tenemos ya el próximo fin de semana nuestro ayuno de purificación. El ayuno de purificación. Muy bien. Una última cosa que quiero decir para que quede grabado en este programa, y lo he querido decir, y lo iba a decir en la cápsula de vida, pero lo digo también porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no escuchan ni ven los dos programas. ¿Por qué es tan importante? La pastora decía la palabra corbán en vez de sacrificio. Un video que grabé esta semana, pastores, y a las personas que nos ven en casa, sí es importante cambiar nuestro vocabulario. Es de la misma forma cuando aprendamos un nuevo lenguaje. Cuando aprendemos un nuevo lenguaje, tenemos que repetir las palabras, ¿verdad? Para que se queden en nuestra mente. Entonces, sí, las palabras tienen importancia, lo vemos que es en la Torá, el libro sagrado de la Torá. Y número 2, para que esas palabras se nos queden en nuestro vocabulario, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y decirlas, hablarlas, comentarlas, para que así, mira, cuando ya estés en una conversación, más bien se te va a hacer más difícil regresar a un vocabulario normal que regresar al vocabulario que la Biblia dice. Cuando ya en tu mente comienzas a hablar de un vocabulario diferente, la Biblia de Génesis a Apocalipsis va a tomar toda una connotación muy diferente. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a ver que lo que tú has colocado en tu mente bajo memorización de citas bíblicas y por palabras correctas van a hacer más sentido diferentes citas bíblicas de cómo las habló Saulo, que Saulo es uno de los hombres que usó en sus cartas y malentendido en una gran manera, habló en un lenguaje más de toraico, sacrificio de toraico, que cualquier otra persona. O sea, él habló de sacrificio, habló del templo. ¿Por qué? Porque él venía del templo, él estudiaba el templo. Así que muy importante también cambiar esas cositas en nuestro vocabulario. Claro. Y lo hemos visto en el proceso de transición que se está desarrollando, y lo comentábamos ahora con la oración de semana a las 7 de la noche, cuando escuchamos a cada hermano, a cada hermana en las naciones, estamos impactados cómo han logrado un manejo del idioma Kadosh de una manera extraordinaria. Ahora, esto no se trata de hacerlo en una semana. No. Esto es un proceso que vamos llevando. Por eso nosotros el proceso de transición lo llevamos lento, pero seguro. Y estamos aprendiendo todos los días. Muy bien. Muchísimas gracias, amados hermanos. Este ha sido el tiempo de Parachá en Familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les deseamos que tengan un fin de semana lleno de la plenitud de nuestro Eterno en este maravilloso tiempo de Shabbat. Amén. Shabbat Shalom para ustedes. Shalom. Que Adonai bendiga su mesa conyugal. Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.